Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy hemos escogido 1 Corintios capítulo 7, verso 21. Nos dice lo siguiente: ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Este pasaje nos dice básicamente que si hubo alguien que recibió al Señor Jesucristo y se hizo creyente, siendo hallado en la condición de esclavo, debía mantenerse como tal y, si acaso tenía la oportunidad de conseguir la libertad, también podía procurarlo. Este pasaje para nuestro tiempo resulta muy controvertido, porque nosotros ya estamos vetando la práctica social de la esclavitud, de tratar a otro ser humano simplemente como una propiedad, como una máquina o como un bien mueble. Pero en aquellos tiempos, cuando el apóstol Pablo estaba predicando la palabra de Dios y el evangelio empieza a desarrollar su crecimiento en la sociedad, encuentra una sociedad con otras características. Y si bien el apóstol Pablo intenta no trastocar el orden social, tampoco es que necesariamente esté permitiendo que esto sea así o, por lo contrario, favoreciendo la idea de la esclavitud. No, se encuentra en un contexto completamente complicado. Esta carta es una carta que se escribe en respuesta justamente a las inquietudes que están manifestando los corintios en una sociedad que piensa distinto y que se encuentra chocando con los parámetros de la fe cristiana. Aquí el apóstol Pablo entonces procede con suma prudencia, porque empieza a explicar cómo aplicar la vida cristiana en medio de esta sociedad, con parámetros que podrían ser chocantes. Y aquí hay que entender un poco cómo era de diferente esa sociedad y cómo logra chocarse contra el evangelio, contra las costumbres nuevas que la fe iba propalando en estas sociedades grecorromanas. Hay que tener en cuenta que dentro de la filosofía del tiempo, por ejemplo, la idea del matrimonio para algunos ya no era tan aprobada, sino que se veía como que el matrimonio era algo malo. Para otros la vida sexual se veía como algo malo. Para otros esto no era relevante. Y había una variedad de formas de pensamiento en estos sentidos, algunos de privación, otros de desmande. Mientras la escritura, por ejemplo, al hablar del matrimonio, hablaría de que es loable, de que debe ser tenido en alta estima y en fin. También hay diferencias de orden social. Por ejemplo, vamos a encontrar que dentro de un hogar teníamos al padre de familia, a la esposa, a los hijos, a los siervos y a los esclavos. Y todos estos formaban parte de una misma casa, todos gobernados por el cabeza de familia. Y en estas circunstancias prácticamente el padre de familia tenía todo derecho sobre los que estaban dentro de su hogar y a veces inclusive sobre su propia vida. Ahora imaginemos en ese estado social, veamos los dos polos, el padre de familia que llega a la fe y de pronto ahora un esclavo que también llega a la fe. Y ambos se encuentran en la misma congregación adorando. Y de pronto el evangelio nos dirá en boca de Pablo, ya no hay judío ni griego, ni bárbaro ni escita, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo. Este otro pasaje, que también es complejo, habla de una unidad y de una igualdad que para ese tiempo resultaba revolucionaria. La mujer era lo mismo que el varón, en el caso del esclavo, lo mismo que el amo. Mientras la sociedad lo ve completamente vertical y totalmente distinto. Y entonces empieza a haber esa convulsión, ese choque entre líneas de pensamiento, indicando, oiga, si el padre de familia es creyente y la esposa no, ¿deben permanecer juntos o deben separarse? O lo otro, si el esclavo también es creyente, lo mismo que su amo, ¿en qué condición debe quedar? ¿Cuál debe ser su estrato social si ahora los dos son iguales? Y entonces empieza a haber toda una serie de reflexiones. Y entonces se le consulta a Pablo, y Pablo responde buscando, en todo caso, mantener el status quo. Lo que él está haciendo es fomentar que la sociedad como estaba, en la medida que se pueda, se mantuviera como estaba. Siempre que no llevara al pecado, siempre que
no violentara la paz de las partes que pudieran de alguna manera tomar alguna medida de cambio, y siempre que ésta no afectara también el buen nombre y la buena difusión del Evangelio, que no generara un choque y una persecución mayor en todo caso. Teniendo estos elementos entonces en cuenta, es más fácil poder comprender el pasaje. Por eso nos dice, eres esclavo cuando fuiste llamado a Cristo, cabría decir. No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Y acá está el otro aspecto complementario, ¿verdad? Por un lado, en la medida que sea posible y sea necesario, tratar de mantener el estado de las cosas, el orden social, el equilibrio, en fin, evitando la confrontación o inclusive sufriendo la confrontación, sufriendo un estado social que no necesariamente será el más justo. Pero esto no suprime la posibilidad de que el que está siendo oprimido, al tener la oportunidad de mejorar su condición, no la procure. Todo lo contrario, si puede de alguna manera mejorar su condición, debe procurarla y buscar la paz. Básicamente, esa es la idea central de este capítulo en todo caso. Cosas más, cosas menos, naturalmente. Aquí lo que hay que tener en cuenta podría ser entonces cierta esencia didáctica, cierta máxima de pensamiento. El creyente puede quedarse en su condición social, pero si puede mejorarla, debe procurarlo. Y en cuanto al valor de esta situación, eso no está mal. Por el contrario, puede ser muy positivo. Así que teniendo en cuenta esto, también cabría empezar con las reflexiones prácticas. ¿Por qué estamos tocando este tema? Coincide que hoy es 1 de mayo del 2022 y hoy se celebra en diferentes partes del mundo el Día del Trabajador. Y esta festividad tiene que ver con un recuerdo de ciertos eventos justamente en la búsqueda de vindicar el derecho a una jornada laboral justa, a los derechos laborales, a un trato equitativo. Y esto nos recuerda entonces que nuestras libertades sociales de hoy muchas veces han sido producto de la sangre de otros que en su momento tuvieron que sufrir para poder resaltar el derecho, la igualdad social, la necesidad de hacer cambios estructurales para que haya mayor equidad. Quise entonces tocar un pasaje que hablaba más o menos de cierta estructura social para poder reflexionar, confrontando de repente lo que la Escritura nos enseña, lo que sucede en la sociedad, sus características, y a la final es cómo conducirnos en ellos sin dejar de ser un buen creyente. Y de repente cabría también pensar un poco en el tema del Día del Trabajador, que básicamente se recuerda a los mártires de Chicago, que eran una serie de sindicalistas que en la lucha por la búsqueda de la jornada laboral justa de 8 horas, varios de ellos tuvieron que enfrentar agresiones policiales, agresiones sociales, inclusive la muerte de algunos de ellos y condenas injustas, porque trastocaban la línea de pensamiento de una época en el contexto de la revolución industrial, donde se estaba dando una fuerte explotación a los obreros. En esos momentos, los obreros que trabajaban en las industrias eran gente que habían dejado sus campos con esperanza de una mejora de vida y venían hacia el área industrial porque ahí había empleo. Y sin embargo, eran prácticamente sometidos casi en condiciones de esclavitud, con salarios muy ridículos, muy ínfimos, en condiciones totalmente inadecuadas de trabajo, respirando gases tóxicos, carbón, trabajando horas incontables, a veces jornadas de 12, 16, 18 horas seguidas. La gente inclusive moría muchas veces en las empresas, habían niños, mujeres que trabajaban ahí en condiciones muy deplorables y no eran remunerados de la manera adecuada y eran básicamente explotados de una manera brutal. Y esto simplemente para llenar los bolsillos de los dueños de la industria, que sí, obviamente tenían una diferencia social muy marcada. Así que estas protestas que se dieron en Estados Unidos, en Chicago en este caso, correspondían a la búsqueda
de mejoras de las condiciones sociales que estaban sufriendo los obreros. Y lamentablemente hubo una fuerte resistencia de la parte de los poderosos y de los industriales, y llevaron inclusive a la muerte a algunos de ellos, como mencionaba. Y estas cuestiones de nuestros tiempos, ¿no? Una reflexión sobre el siglo XIX, sobre la época de la revolución industrial y el desarrollo de estas épocas, y junto con ello comparar también el pensamiento bíblico relacionado con la esclavitud, de cómo actuar, de cómo proceder, son cosas que nos llevan a reflexionar mucho. Quizás podríamos también entonces deducir de todo esto algunas reflexiones prácticas, como por ejemplo que a lo largo de diferentes momentos de la historia, ya sean 20 siglos atrás, o sean, qué sé yo, simplemente 2 o 3 siglos atrás, o menos, siempre hay conflicto social entre clases, entre poderosos y desprotegidos, entre poderosos y más débiles sociales. Hay también la necesidad de la búsqueda de una vindicación de los derechos, de un equilibrio, de una mayor igualdad en todo caso. En estas diferentes épocas, diferentes grupos sociales se han visto perjudicados, y han habido también en medio de ello grandes esfuerzos por conseguir mayor equidad, a veces a través de la protesta, a veces protesta violenta, a veces protestas pacíficas. Y siempre que haya cambio, sea para bien o sea para mal, también se puede experimentar una resistencia, como que hubiera una fase de transición para que pudiera llegar la modificación de esto. Hay también que entender que a veces en estos tiempos la propaganda puede ser manipulada para favorecer los privilegios que tienen los opresores también. Por ejemplo, cuando hablamos de esta época de la protesta por el abuso de la época industrial, se consideraba, por ejemplo, que el movimiento de cambio que se estaba propalando a través de esta huelga en Chicago, allá por el 1 de mayo de 1886, era considerado algo indignante e irrespetuoso. ¿Cómo iban los obreros a salir a reclamar eso? Menos horas de trabajo. Se calificaba como delirio de lunáticos, poco patriotas. Me hace gracia esta expresión, poco patriotas, como que se hace patria, claro, trabajando tantísimas horas, pero la pregunta sería si los que tenían la gran cantidad de beneficio estaban dispuestos a ponerse en los zapatos de los otros, a ver quién era más patriota. Y luego también eran capaces de decir, era lo mismo que pedir que se les pague salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. O sea, reducirla a una cantidad de tiempo justo, de 8 horas laborales, ¿no? 8 horas de descanso, 8 horas de ocio. Esto de acá era totalmente irregular, pero en realidad lo que se nota muy, muy fuertemente detrás de todo esto es que los que estaban en el poder y podían manipular la prensa no querían perder sus privilegios y eran capaces de desprestigiar a aquellos que de alguna manera estaban reclamando lo que era justo. No se debía vivir trabajando en condiciones tan faltas de salud, tan faltas de derecho y de justicia. Así que las reflexiones que vamos sacando de todas estas épocas vienen a mostrarnos esta lucha lamentable que hay entre estratos y la necesidad de ir reacomodando las cosas para generar mayor derecho, mayor equidad, mayor justicia también en el orden social. A menudo estas mejoras han logrado implementarse paulatinamente, sí, y a veces lamentablemente a costo de varios mártires, es decir, con derramamientos de sangre, lamentablemente, gente que al protestar ha sido asesinada, que han sido víctimas de la injusticia de justamente los grandes poderes de aquellos tiempos. ¿Qué debe hacer el creyente en todas estas circunstancias? Debe enfrentarse, debe entregar su vida, debe el creyente protestar de una manera feroz, debe hacer una revolución. Estas cosas vendrían a la mente de muchos. Sin embargo, la Escritura nos va dando también pautas de cómo interpretar eso, y reflexionamos entonces en torno a esto, a razón y justificación de las fechas especiales del Día del Trabajador, ¿verdad? Así que concluimos con esta reflexión diciendo que
El creyente podría quedarse en su condición social y a veces es necesario simplemente mantener el status quo. No obstante, no es malo que intente buscar mejoras. No es malo que si puede alcanzar mejoras de su propia condición, las procure. Pero sí hay que tener en cuenta que en todas las épocas encontraremos conflictos de orden social. En el Día del Trabajador recordamos a esos mártires que a través de sus luchas lograron reflexión y la introducción de cambios y mejoras para la sociedad y una mayor conciencia del derecho de los menos privilegiados. Eventualmente, la fe cristiana también puede chocar con la cosmovisión. Puede haber líneas de pensamiento que se confrontan contra la fe cristiana. Paulatinamente, la fe cristiana tiene que ir permeando. Lamentablemente, muchas veces el cambio no es radical, sino es paulatino y a veces llega con algo de sufrimiento. Se suma a esto, entonces, lo que decíamos, que el creyente debe buscar lo que sea más provechoso, pero para la buena reputación de la fe cristiana. Tener cuidado de presentarse con sabiduría, de plantear una comunicación adecuada de las cosas, tener cuidado con los lineamientos que a veces se justifican como cristianismo y realmente no lo son, y se suma a una protesta. Hay que tener cuidado de no desprestigiar la fe cristiana con argumentos falaces. Hay que tener cuidado. Pero a la par, el creyente debe y puede procurar su creciente bienestar, haciéndolo con sabiduría, haciéndolo con el buen ejemplo. También puede participar de marchas y de huelgas. Sin embargo, estas deben ser pacíficas. Debe haber protesta, pero una protesta no violenta en todo caso. Otras veces podría ser necesario dejar las cosas como están y esperar la llegada del reino de Cristo. Como bien nos decía el apóstol Pablo, todas estas cosas en realidad están por desaparecer. Como que nos dijera que no debiéramos afanarnos. Así que hay el equilibrio entre buscar la mejora, pero en realidad no olvidarnos que somos parte de un reino que llegará a manifestarse en el reino final, el reino de Cristo. Habiendo reflexionado esto, recordamos entonces 1 Corintios capítulo 7, 21, que dice: ¿eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Oramos. Señor, te damos gracias porque la Escritura nos guía en todo tiempo. La Escritura nos guía porque podemos orientar nuestra línea de pensamiento, porque podemos también entender que es bueno que procuremos nuestras mejoras, es bueno que de alguna manera hagamos valer nuestro derecho, pero también es cierto, nuestro Dios, que debemos tener cuidado de dar buen testimonio, de mantenernos pacíficos, que a veces simplemente nos queda voltear la otra mejilla, y a otras veces podríamos trabajar en pro de mejoras, siempre y cuando el buen nombre del Evangelio no sea mellado. Amado Señor, te agradecemos también porque disfrutamos de más derechos reconocidos hoy en día. Si bien es cierto, también es triste reconocer que estos cambios que hoy nos beneficiaron a nivel social muchas veces se consiguieron con la sangre de otros que tuvieron que enfrentarse a los poderes de su época, a las líneas de pensamiento que fueron de alguna manera confrontativas e injustas. Gracias, nuestro Dios, por todos los privilegios, y bendice, nuestro Dios, a nuestros trabajadores, a nuestros compatriotas que luchan cada día por sacar adelante sus familias y poder conseguir algo de progreso. Sin embargo, ayúdanos a no perder de vista que somos del reino que viene en la medida que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor. Gracias, nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Y rogamos también por las clases, las gentes que están oprimidas, nuestro Dios, y por otras formas de esclavitud moderna, para que tú, nuestro Dios, veles por los desvalidos. Ayúdalos. Te lo pedimos, nuestro Padre, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Amados, que el Señor los bendiga.